Muy bien, chicos. Bueno, entonces, en lo que corresponde ya el inicio del banqueo, en este caso, un banqueo teórico ya para el parcial, aquí nosotros vamos bueno, una cosa antes. Me escriben en la cuenta que tengo, en la que no tengo foto, ¿ok? En la que no tengo foto, ¿sí? Por si acaso. En la que sí tengo foto, ahí no puedo visualizar los mensajes. ¿Aquí, chicos? Ya. Este... ¿Qué número de día, pues? Bueno, no tengo ni idea. Yo solo separé lo mío. Chicos, ¿qué número de día, pues? A ver, déjame lo ver, igual acá lo tengo también aparte. Entonces ingresa, ¿qué va a hacer? Ponte audífonos. ¿Qué va a hacer? Sí, una carga positiva ingresa. Teniendo en cuenta que lo normal es... Ya, déjenme que vea el número de diapositivas, chicos. Chon, 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 chon. A ver, aquí estás. Ya, ya, a ver, está en la diapo. Déjenme que lo reviso. Si no estoy mal, creo que es en la 55. ¿Pueden revisarlo? Ah, sí, ustedes lo van a continuar, eso con por la mañana. Eso lo van a continuar con por mañana, desde la 28 ya. Hoy vamos a hacer desde la 55 según me aparece aquí. Me confirma si es la 55, ¿ok? Hasta ya 50, 55 por ahí está, chicos. Vamos a avanzar hasta la 92. Sí, hasta la 92. A ver. Igual hubo una pequeña actualización en el Drive, por si acaso quieran revisar la PPT. A ver. Ya, 93, perdón, 93. Ya está en 93. Ya muy bien, entonces empezamos, chicos. Sin dilatar demasiado el tiempo, ¿ya? Entonces, nos dice, un paciente de 55 años es ingresado en el hospital con síntomas de confusión, fatiga y dificultad respiratoria. Tras realizarse un análisis de sangre, se observa una acidosis metabólica, ¿ok? Con un pH arterial de 7,25. Bien, chicos, para empezar, ¿cuál es el pH normal de nuestro cuerpo? Un pH sanguíneo normal, el rango, díganme. ¿Se acuerdan? Ya, ajá, listo. Los valores normales se establecen desde 7,35 a 7,45, chicos. Muy bien los que están respondiendo en el chat. Si lo quieren mencionar como promedio, básicamente sería un 7,4, ¿sí? Como promedio. Entonces, ¿esto es más ácido o es más básico? 7,25. ¿Ustedes qué piensan? Ajá, exacto, es más ácido, ¿sí o no? Porque está menor al límite inferior que es 7,35 y nosotros sabemos que un menor pH podremos afirmar que se trata de un entorno más ácido. ¿Ok? En este sentido estaríamos justificando la presencia de una acidosis metabólica. ¿Ok? Bueno, una acidosis de por sí. Metabólica tendremos que ver un poco más a fondo si es el bicarbonato, el CO2, ¿no? Pero bueno, el problema nos dice una acidosis metabólica. ¿Ok? Y nos dice que además de ello hay niveles elevados de dióxido de carbono. ¿Ok? Hay niveles elevados del dióxido de carbono. ¿Ok? Lo voy a resaltar aquí. Perfecto. Ahora nos pregunta, ¿cómo influye el pH del agua, ¿ok? En la efectividad de las soluciones buffer en los organismos vivos? ¿Y de qué manera los elementos como el carbono, a ver, voy a señalar aquí el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre participan en los procesos que regulan este equilibrio químico, es decir, el pH? ¿Ok? Entonces, primero que nada, hay que entender esta pequeña fórmula. Cuando hablamos de los sistemas buffer, el principal a nivel sanguíneo es el sistema o sistema tampón o sistema buffer ¿qué? ¿Usted recuerda? Ya, ajá. Los demás, chicos, ¿qué dicen? Ah, exacto. Listo, muy bien. Muy bien lo que me refiero. Ah, ya. Sí, claro. Les estaba diciendo. Cuando hablamos de el sistema tampón o el buffer a nivel sanguíneo, el principal, ¿cuál ustedes piensan que es? El principal sistema buffer a nivel sanguíneo. Sí. Ah, exacto. El sistema tampón bicarbonato. ¿Ok? Bicarbonato. Es el principal que tenemos a nivel sanguíneo. A nivel renal es el fosfato, básicamente. ¿Ok? Entonces.
Cuando hablamos de bicarbonato y que interactúa aquí con hidrogeniones, ¿ok? Estos hidrogeniones básicamente van a representar eh, lo ácido del medio, porque ustedes saben que los hidrogeniones, si se concentran cada vez más, van a representar un medio más ácido, y si son cada vez más escasos, van a representar un medio más alcalino, ¿ok? En este caso sabemos que el hidrogenión es quien determina acidez del medio. Pero ¿quién la controla? El bicarbonato. Entonces, nosotros tenemos que evaluar en función a ello el comportamiento de nuestras moléculas. Fíjense que al haber una acidosis, ¿ok? Una acidosis metabólica, tendremos esto elevado, ¿sí o no? Y si nosotros tenemos esto elevado, para mantener un equilibrio de la reacción, porque nosotros sabemos que la reacción es esta, esto es el ácido carbónico, lo que estoy escribiendo ahora, ¿ok? Para poder mantener un equilibrio en las reacciones entre un lado y el otro, ¿ok? Estos dos lados tienen que estar en equilibrio, es decir, en cantidades básicamente parecidas, por lo que si nosotros aumentamos demasiado la cantidad de hidrogeniones, o en otras palabras, disminuimos el pH, hacemos más ácido el medio, el equilibrio pesa más aquí, porque hay más concentración de estas moléculas. Por lo tanto, para equilibrar lo que viene siendo esta reacción química, tenemos que empezar a conseguir los productos que están en esta dirección. En este sentido, ¿qué es lo que hace el bicarbonato? Cuando ve una cantidad de hidrogeniones elevada, pues se une y básicamente va a realizar una terminología bastante simple que muchos de ustedes seguro ya han escuchado. Amortiguar. ¿Ok? Amortiguar. Porque se une al hidrogenión y lo que hace es formar un ácido carbónico, que en realidad es inestable en su estructura y por eso se disocia en una molécula de agua y CO2. Pero la enzima que cataliza la primera reacción básicamente va a llamarse anhidrasa carbónica. Y si yo les pregunto, ¿la anhidrasa carbónica tiene cofactores o no tiene cofactores? Esto ya lo tuvieron que ver. ¿Tiene cofactores o no tiene cofactores? Ya, perfecto. Sí tiene cofactores. ¿Y cuál es el cofactor? El zinc. ¿Ok? El zinc. Así es simple. ¿Sí, chicos? Bien, perfecto. Ahora, a ver, déjame que me mueva esto de aquí. Ya. Ahora, ¿qué de importante tiene el agua, el medio acuoso? Aquí seguro se van a preguntar. Eh, Vamos a ponerlo acá arriba. Ya ver, tengamos en cuenta que el agua, este medio acuoso, lo que va a hacer es determinar, ¿ok? Es determinar el medio donde se establece básicamente el tampón, en este caso el buffer, ¿ok? Determina el medio donde se establece el buffer. En este caso, a nivel sanguíneo, vendría a ser el bicarbonato. ¿Qué pasa si nosotros variamos el pH? Esto va a representar cambios en la actividad del bicarbonato, ¿sí? Si hacemos el pH demasiado ácido, el bicarbonato va a buscar adherirse lo más que pueda a los hidrogeniones, pero si el medio es demasiado alcalino, va a intentar disociarse de los hidrogeniones para que estos hidrogeniones estén cada vez más libres y en vez de ser muy alcalino, empieza a disminuir poco a un pH más óptimo de 7,4 aproximadamente. Entonces, consideremos que en este punto lo que les he explicado bajo esta premisa, el pH determina el pH del agua, ¿ok? Determina el comportamiento de este buffer, ¿ok? Básicamente por lo que les acabo de explicar, chicos. Entonces, no sé si hasta ahí estamos claros. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Hay alguna duda? Aquí ahorita les acabo de explicar un poco de generalidades. Ah, ya. Lo que sucede es que si nosotros vamos a tener un pH bajo, es decir, ácido, ¿ok? La cantidad de hidrogeniones va a estar elevado, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Por pH bajo. La cantidad de hidrogeniones ya está ahí, perfecto. Entonces, lo lógico es que es que si el bicarbonato amortigua el pH, es porque se está uniendo a estos hidrogeniones.
para formar una molécula, ¿cómo se llama? El ácido carbónico, y para que ésta se transforme a su vez en moléculas de agua y CO2. Y estas dos moléculas no son ácidas, sino que el agua, bueno, pues nosotros conocemos que es una molécula que pues establece a un pH de 7.4, y la molécula de CO2 pues se empieza a acumular, ¿ok? Se empieza a acumular porque estamos produciendo bastante CO2. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Respirar. ¿Y qué hacemos cuando respiramos? Exhalar. Y si exhalamos, ¿qué botamos? CO2. Hiperventilación en este caso sí es una acidosis metabólica, efectivamente, porque los hidrogeniones estarán bastante elevados. Y si están bastante elevados, como yo les dije, por equilibrio vamos a intentar compensarlo yendo en esta dirección de la reacción química. En este sentido, lo que viene siendo la concentración de dióxido de carbono, mejor dicho, la presión parcial de dióxido de carbono, así se habla cuando nos referimos a gases, y la concentración, o bueno, mejor dicho, la cantidad y volumen de agua estarán elevados. Y si están muy elevado el CO2, esto va a estimular nuestro centro quimiosensible a nivel de nuestro sistema nervioso central, y eso va a provocar que haya una hiperventilación. ¿Ok? En este caso, para eliminar el CO2 que se va a estar acumulando, porque si se acumula demasiado, puede llegar incluso a revertir de nuevo la reacción y empezar a acumular más lo que viene siendo los hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, esa es la razón fisiológica barra bioquímica por la cual nosotros podemos justificar estos procesos. No sé si hasta ahí estamos todo claro. Ya, genial. Ahora, ¿qué? Uy, un segundo, chicos. Cuidado con el micro, chicos. ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta? A ver si hay pH ácido y bicarbonato también aumenta. El bicarbonato ya está establecido de por sí a concentraciones adecuadas, pero cuando hay un ambiente ácido significa que de alguna manera los hidrogeniones también han aumentado, y por lo tanto el bicarbonato tiene que adherirse, unirse a esos hidrogeniones para poder cambiar el equilibrio de esta fórmula química. ¿Ok? Más que nada. Aumentaría si el pH fuera, por ejemplo, bastante alcalino. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la idea, chicos, a rasgos generales. ¿Hasta ahí está claro? Lo importante, y para que ustedes respondan la pregunta, sería lo que les acabo de explicar aquí arribita en este pequeño textito. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, hay un problema aquí. ¿Qué pasa si el pH es demasiado ácido? Va a haber tanta concentración de hidrogeniones que la cantidad de bicarbonato que nosotros poseamos fisiológicamente no se va a dar abasto para poder amortiguar el pH, para poder atrapar a todos los hidrogeniones que están en exceso. En tal sentido, ¿qué pasaría si nosotros nos acabáramos casi todos los bicarbonatos disponibles para poder amortiguar y aún así sobran hidrogeniones? Esto podría ser una superación del sistema amortiguador. En este sentido, ya no es efectivo, y por lo tanto tendríamos que tomar en cuenta este tipo de situaciones para pues que el paciente no se nos muera porque estamos en una acidosis metabólica descompensada. ¿Sí? Entonces, ya para ir a la otra parte de la pregunta que nos dice cómo el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre están proporcionando un equilibrio en este sentido del... ¿Sí? Todo lo que está viendo la teoría general, la diversidad de los tipos hidro. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya. Entonces, para hablar acerca de estos bioelementos, en función a su, bueno, en función a lo que hacen con respecto a, no, claro, sí está bien, su regulación en el equilibrio de pH, a ver, ya, vamos a hacer lo siguiente. El carbono. Fácilmente nosotros podemos asociarlo con el CO2. ¿Sí, chicos? El CO2, como ustedes saben, se puede ventilar. O bueno, nosotros podemos, claro, nosotros podemos ventilar. ¿Ok? Lo que quiere decir que vamos a disminuir la presión parcial de CO2 en nuestra sangre. ¿Sí? De tal manera que evitamos que se aumente la cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay del hidrógeno? ¿Qué es lo que nos están preguntando aquí? Bueno, básicamente el hidrógeno, o en su estado catiónico, que es hidrogenión, va a ser quien determina el pH, ya sea que estemos en un entorno ácido o básico, ¿sí? Perdón, ya. En el caso de oxígeno, básicamente va a estar conforma moléculas de agua y CO2, lo que participan en la dinámica del control del pH, ¿sí?
Entonces, estos determinan el equilibrio que hay para poder mantener el pH a raya. ¿Sí, chicos? ¿Ok? Básicamente, mantienen equilibrio ácido base. A ver, el nitrógeno. Básicamente, el nitrógeno es importante. Y si somos un poco rebuscados, pero no, nos han preguntado casi todos los bioelementos. De hecho, estos son los de un aminoácido, si se fijan. Bueno, menos el fósforo. Entonces, ¿qué pasa si queremos asociar el nitrógeno en función a estas capacidades? Deberíamos pensar en, un nitrógeno, ¿en qué moléculas nosotros los podríamos tener? Los podríamos tener en los aminoácidos. Ah, exacto, en las proteínas, en los aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos, su abreviatura es esto ya. En los aminoácidos. ¿Y en qué parte de un aminoácido nosotros tenemos un nitrógeno? ¿Se acuerda? ¿En qué grupo? Cadena lateral. Exacto, grupo amino. Perfecto. Y es cierto que el grupo amino es como que la porción básica alcali que le da esa capacidad de comportarse como una base del aminoácido. Entonces, el grupo amino, ante cambios del pH, va a modificar sus cargas. ¿Ok? ¿Cómo? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos describir las cargas del grupo amino, podríamos tenerlo así: desprotonado o protonado. Y protonado tiene carga positiva y la desprotonada tiene carga de cero, carga neutra. ¿Ok? Entonces, si nosotros básicamente aumentamos el pH, o mejor, les pongo el ejemplo de más ácido, ya que estamos en este contexto. Responsable de... ya. No, como cadena lateral casi, o sea, lo mencioné como para preguntar también. este, Básicamente que sea ácido o base, nosotros vamos a tener al grupo carboxilo y al grupo amino. El grupo amino le otorga esa capacidad del aminoácido a comportarse como una base y el grupo carboxilo a comportarse como un ácido. La cadena lateral podríamos afirmarlo como un grupo, como dice su nombre, una cadena variable, un grupo variable. A veces puede tener un grupo amino, así como también puede tener un grupo sulfidrilo o un grupo carboxilo, lo cual le da una variabilidad en comportarse, al menos en esa porción, como un ácido o como una base. Entonces, básicamente esa sería la idea. ¿Sí? Este, ya, genial. Ya, el grupo amino presenta dos formas: neutra con carga positiva. Si nosotros estamos en una condición donde el pH es demasiado bajo, es decir, ácido, la concentración de hidrogeniones viene a ser bastante elevada. Entonces, el grupo amino, ¿en qué forma va a estar para intentar amortiguar el pH? Para intentar reducir la mayor cantidad de hidrogeniones en el medio. ¿Con qué forma va a establecerse? Si quiere captar la mayor cantidad de hidrogeniones del medio para reducir el pH. Exacto, NH3. ¿Sí? Es casi como el bicarbonato, fíjense. El bicarbonato, tómenlo como si fuera el NH2. Tómenlo como si fuera el NH2. Si el medio es muy ácido, el NH2 va a buscar unirse al hidrógeno para que el hidrogenio no esté libre y por lo tanto se logre amortiguar, como resultado obteniendo esta forma. ¿Sí, chicos? Entonces, en un estado ácido, NH3. En un estado básico alcalino, NH2. ¿Sí? Básicamente eso. El nitrógeno también es importante para esa clase de regulaciones. Consideremos también lo siguiente. Eh, bueno, ahí se me fue ya. El fósforo forma parte, y sí se los dije al inicio de la pregunta, del sistema buffer, pero a nivel renal. Del sistema buffer a nivel renal, porque a nivel renal no es el bicarbonato el principal, porque si bien cumple una función de amortiguación, el fosfato ya es el principal, ¿ok? Los fosfatos, ¿qué tienen? Pues un átomo de fósforo. ¿Mm? ¿Qué hay del azufre, Gret? Bueno, casi lo mismo que los aminoácidos. Nosotros vamos a tener azufres en aminoácidos. ¿En qué aminoácidos, chicos? ¿En qué aminoácidos? ¿Qué aminoácidos nosotros tenemos azufre? En dos específicamente, pero quiero que me digan. Exacto, muy bien. Cisteína y metionina. Muy bien, chicos. En este sentido, ¿cuál de los dos creen que tenga la capacidad de amortiguar? Así por lógica. ¿Por qué la cisteína y no la metionina? Exacto. Muy bien. Ajá, perfecto. Porque la cisteína tiene un
átomo de azufre libre. ¿Ok? Lo que se conoce como el grupo sulfidrilo. Aquí está toda la cadena y aquí va a estar el azufre, a veces con un hidrógeno, a veces sin un hidrógeno. ¿Ok? Y a esto me refiero, o tiene hidrógeno protonado o no tiene hidrógeno desprotonado. Entonces, en cualquiera de las dos condiciones podremos decir, si estamos en un entorno ácido, se va a comportar como una base el grupo sulfidrilo para poder captar la mayor cantidad de hidrogeniones. Pero si estamos en un entorno básico, muy básico, muy alcalino, tal vez falten hidrogeniones en el medio. Por eso los hidrogeniones que tenía el grupo sulfidrilo lo suelta y va a permanecer con su forma desprotonada, comportándose así como un ácido. Entonces esto depende, como les digo, del contexto para poder decir, ¿se comporta como una base o se comporta como un ácido? ¿Ok? Entendamos pues que la metionina básicamente va a tener un átomo de azufre, pero que está básicamente rodeado, no está libre y por lo tanto no tiene esa facilidad de interactuar con un hidrógeno. ¿Ok? No tiene esa facilidad. No interactúa con hidrógenos. Es por eso que no tiene esa capacidad de poder amortiguar. ¿Sí, chicos? Hasta ahí. ¿Está todo claro? Ya, perfecto. Pasemos con la segunda pregunta, chicos. ¿Qué nos dice? Un hombre de 60 años se presenta en el hospital con síntomas de deterioro cognitivo progresivo, temblores y rigidez muscular, y tras una serie de pruebas se le diagnostica con la enfermedad de Parkinson, que se ha asociado con la acumulación de proteínas más mal plegadas. En conjunto, estas proteínas mal plegadas de por sí, cada una individualmente se va a llamar alfa-sinucleína, ¿ok? Y en conjunto se van a llamar cuerpos de Lewy. ¿Qué rol desempeñan las proteínas chaperonas en el plegamiento correcto de proteínas? ¿Y cómo su disfunción podría contribuir a la formación de agregados proteicos más mal plegados en este caso? A ver, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. ¿Las chaperonas en qué modelo de plegamiento está? Primero, díganme cuáles son los tres modelos de plegamiento. ¿Cuáles son los tres? Ya, bueno, ya me spoilearon ahí, ya, muy bien. Ya. Pero a ver, los tres, ¿cuáles son los tres modelos de plegamiento, chicos? ¿Alguien recuerda? Ya jerarquizado. Ya uno me dijeron ahí asistido también. Ajá. Y alternativo. Perfecto, chicos. Ya me dijeron ahí también en cuál está ubicado lo que viene siendo la presencia de chaperonas. Y efectivamente es en este modelo asistido, donde es el único donde utilizamos ATP. En los demás no utilizamos ATP, no hacemos gasto de ATP. En el asistido sí, hacemos uso de chaperonas y es por lo mismo que pues nosotros requerimos de ATP para que estas chaperonas puedan cumplir su función de promover un correcto plegamiento. En este caso, las chaperonas se van a dividir en dos grupos, los HSP70 y los HSP 60. ¿Ok? También llamadas chaperoninas. Chaperoninas. ¿Ok, chicos? Ahora, estos dos grupos van a tener pequeñas modificaciones bueno, pequeñas variaciones en cuanto a función, pero a rasgos generales se encargan de básicamente garantizar que haya un plegamiento correcto. ¿Ok? Un plegamiento correcto. Se encargan de ello, básicamente. ¿Sí? Ok, esto nos protege en casos de qué? En casos de que encontremos proteínas mal plegadas. Proteínas mal plegadas. ¿Ok? Corrigen las proteínas mal plegadas y también evitan que estén mal plegadas de por sí. O sea, evitan que una proteína se vaya a desplegar, están ahí como que cuidado, no te desnaturalices, no estés mal plegado. Y en caso si uno se les escapa, llegan y, te desplegaste, bueno, pues te voy a arreglar. Básicamente eso. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Ay, mal desplegadas, mal plegadas. Ya, mal plegadas. Ya, bien. Entonces, ya. Bueno, a ver cómo les puedo decir. Ya, un ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos demasiado la temperatura? ¿Qué pasaría con las proteínas, gente? ¿Qué pasaría con las proteínas si aumentamos demasiado la... Ajá, exacto, muy bien. Ajá, muy bien. Se desnaturalizan. Ahí, qué fea letra, por favor. Desnaturalización. ¿Ok? Hay desnaturalización.
Así como también si hacemos cambios en el pH demasiado bruscos o demasiado grandes, pues podemos llegar a desnaturalizar a las proteínas por un cambio en la configuración interna de esta, ¿sí? Por alteraciones en los enlaces que puedan presentar, especialmente los puentes de hidrógeno y los enlaces iónicos, ¿sí? Ahora, si nosotros causamos una desnaturalización a nivel proteico, ¿esto interferirá o no con su función? ¿Seguirá funcionando o no, gente? Ya, no funciona. Perfecto. No hay función. Exacto. Perfecto. Muy bien. Muy bien lo que están contestando. Y si no hay función, ¿aparecen o no las chaperonas? Ustedes digan. Si están desnaturalizadas y por eso no tienen función. ¿Aparecen o no las chaperonas? Perfecto. Sí aparecen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente arreglar la función. Y de lo que está disfuncional, lo vuelve ahora funcional. Haciendo que un correcto plegamiento. Lo vuelven a plegar. Corrigen el mal plegamiento. Sí, básicamente esa es la idea principal detrás de todo este razonamiento bioquímico. Ahora, las chaperonas nos están dando básicamente una condición en la que estén disfuncionales. ¿Qué pasaría en el Parkinson? O bueno, cómo una disfunción a nivel de las chaperonas podría contribuir con el Parkinson. Recuerden que en el Parkinson hay proteínas mal plegadas a nivel de la sustancia negra del mesencéfalo. Estas proteínas mal plegadas se van a llamar alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína es la responsable de causar una disfunción mitocondrial dentro de las neuronas de la sustancia negra, que son las encargadas, principales encargadas de secretar dopamina. En este caso, bajos niveles de dopamina por una destrucción de estas neuronas podría contribuir con la sintomatología del Parkinson. ¿Por qué? Porque hay alfa-sinucleína. ¿Y qué hace la alfa-sinucleína? Causa una disfunción mitocondrial. Y si causa una disfunción mitocondrial, aumentan las especies reactivas de oxígeno, lo que podría desembocar en una muerte neuronal. Como les digo, una baja de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra. Entonces, ven la importancia de por qué esta proteína mal plegada necesita arreglarse y claro, las chaperonas se encargan de hacerlo, pero en el Parkinson suelen aumentar demasiado y no es posible darse abasto lo suficiente como para poder arreglarlo. ¿Ok? En este caso nos preguntan cómo una disfunción a nivel de las chaperonas podría contribuir con este trastorno neurológico. Pues las chaperonas, ¿ok? Si ya no están funcionando, pues en el Parkinson, a ver, en el Parkinson. Simplemente no evitarían que que la alfa-sinucleína se acumule. Y claro, pues como les dije, alfa-sinucleína se acumularía. No sé si está ahí, me entienden. Se acumularía. Y por tanto hay un desarrollo más rápido de la enfermedad. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Claro? Un like o me escriben por el chat, al privado o en general. ¿Está todo claro o lo repito? ¿O qué parte repito? Sí, ya, genial. Perfecto. Sí, claro, lo repito. ¿Qué parte deseas que repita? Sí, claro. ¿De un poco del fisiopato o a nivel de cómo esto se relacionaría con con el desarrollo del Parkinson? Ya, a ver, vamos. Ah, ya. Lo que sucede es que el alfa-sinucleína a nivel del Parkinson es una proteína mal plegada. Es una proteína mal plegada que pues se forma especialmente en lo que viene siendo la sustancia negra, pues ya rápidamente porque esto ya no corresponde demasiado, en la sustancia negra del mesencéfalo. Esta es la sustancia negra, ¿ok? Y todo este es el mesencéfalo, es un corte transversal. En la sustancia negra nosotros vamos a tener neuronas dopaminérgicas, ¿ok? Estas neuronas dopaminérgicas se van a encargar pues de secretar dopamina. Y si esta dopamina pues está baja, puede llegar a dar la manifestación clínica de las personas que tienen Parkinson. ¿Qué sucede? Que esta disminución de la dopamina básicamente en el Parkinson se da por una disminución de estas neuronas dopaminérgicas. ¿Y por qué hay una disminución de este tipo de neuronas? Porque la gran mayoría termina muriendo. ¿Y por qué muere? Por una disfunción mitocondrial que tuvieron subyacentemente. ¿Ok? ¿Por qué? Esa disfunción mitocondrial se dio a causa de la acumulación del alfa-sinucleína.
la alfa-sinucleína se acumula en estas neuronas dopaminérgicas, causando una disfunción mitocondrial, tanto así que empieza a aumentar el estrés oxidativo a nivel, a nivel neuronal dopaminérgico, y esto contribuiría con una muerte neuronal, al menos en esta sección de la sustancia negra. Por lo tanto, tendríamos una disminución de este tipo de neuronas y bueno, por lo tanto, tendríamos pues una menor secreción de dopamina. Entonces, las chaperonas en un inicio se encargaban pues de regular este proceso, eh, o bueno, intentar controlarla. Lo que hacían las chaperonas básicamente era intentar reducir el mal plegamiento que hay de la alfa-sinucleína. Pero si el contexto nos dice, ¿qué pasaría si las chaperonas están disfuncionales? Nosotros interpretaríamos que el desarrollo del Parkinson ahora sería mucho más rápido. ¿Sí o no? Porque nunca se corrigieron las alfa-sinucleína y su acumulación se propiciaría mucho más rápido. ¿Sí? ¿Así estamos claros? Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ah, ya. Una mujer de 15 años se presenta en el hospital con síntomas de acidosis metabólica, incluyendo confusión y dificultad respiratoria. Los análisis de sangre nos muestran un pH bajo y un aumento de los niveles de ácidos orgánicos. Aumento de ácidos orgánicos. Se sospecha que hay una disfunción de las enzimas involucradas en el metabolismo de los ácidos. Eso es una idea aparte. Hay una disfunción de enzimas en el metabolismo de los ácidos. ¿Cómo se puede usar el modelo de catálisis enzimática ácido-base para explicar la función de la enzima, de las enzimas afectadas en este caso? Y cómo el pH influye en la actividad enzimática, en la deficiencia bueno, en la deficiencia de las enzimas en estos procesos metabólicos. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que cuando hablamos de una eh, catálisis ácido-base, que es una estrategia catalítica, por cierto, cuando nosotros hablamos de una catálisis ácido-base, nosotros tenemos que hablar en función a los hidrogeniones, pues estos son los que vienen siendo los principales componentes que participan en este tipo de catálisis, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener que las enzimas pueden tener un comportamiento ya sea ácido